alguna tesis en ese sentido. ¿Va? ¿En qué fracción estábamos? Ah, no, estábamos hablando de los fondos, ¿no? Independientemente de esto que hemos estado comentando al final del tramo anterior, acuérdense que hay un último párrafo del artículo 93, ¿sí? Que ese nos da una salida brutal para la previsión social. Profesor. Víctor. Perdón, una pregunta. A ver, Sí. Retomando este punto del ingresos, para hacer ingresos no acumulables, al momento de la declaración, no me va a permitir dejarlo como ingresos exentos. No. No me va a permitir, me los va a acumular. Porque hay un límite de exención de todos mis gastos. Ese es un problema del sistema del SAT. Exactamente. Aquí estamos viendo desde un punto de vista, vamos a llamarle académico, cómo son las cosas. La manipulación que hace la autoridad del sistema para evitar que los contribuyentes se protejan de la agresión es una violación inclusive a los derechos humanos, antes llamados garantías individuales. Y fíjense qué curioso, las leyes fiscales no solamente se establecen para determinar los impuestos y la forma de pagarlos. En específico, el Código Fiscal de la Federación es un cuerpo normativo mediante el cual el Estado se despoja, cede a su poderío frente al contribuyente para que la relación tributaria sea una relación, como no es entre privados es igual para todos. Pero cuando hay relaciones entre privados y el Estado legisla, se despoja de su poderío para que la relación entre los gobernantes, entre quien gobierna y los gobernados, sea una relación de carácter jurídico, no sea una relación de fuerza. Y por eso existe el juicio de amparo. Para que cuando el Estado se desentiende de esa voluntad constitucional de que las relaciones entre Estado y gobernados sean de carácter jurídico y no de fuerza, entonces venga el amparo a hacer que se respeten las garantías individuales. Y entonces tenemos dos disposiciones en la Constitución que nos apoyan en este sentido. Dentro de la parte de garantías individuales que ahora se denominan derechos humanos, ¿sí? Que son el 14 y el 14 constitucional y el 16 constitucional. Y el 16 de manera específica dice que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado.
Entonces necesita no solamente una motivación, sino también una fundamentación. Y no estamos hablando de que la fundamentación sea referirse a disposiciones jurídicas sin ton ni son, como lo hacen todas las actas finales de una auditoría o como lo hacen las oficios que comunican la determinación de un crédito fiscal, que aquí sería el último paso de que no aceptaran lo que estamos diciendo, ¿sí? El fundamento tiene que ver con lo que el Estado pretende. Y en este caso, yo tendría que decir, el Estado me tiene que fundar el hecho de que esa previsión social sea grabada. ¿Y cómo me lo puede fundar? La única manera en que me puede fundar, como me puede fundar eso, es una disposición de la ley del impuesto sobre la renta que hable de que los excedentes sean gravados. Si la disposición que les comenté antes del receso del reglamento de la ley vieja, que no aplica a la ley nueva, la ley me dijera en el mismo 90, penúltimo párrafo, el excedente será gravado en términos del capítulo primero, el título cuarto, me quedo callado y ya sé que mi previsión social no puede exceder de 7 veces el salario mínimo elevado al año. Pero ¿qué pasa con el último párrafo del 93? El último párrafo del 93 nos habla de ciertos fondos o ciertas reservas donde no aplica la limitante del penúltimo párrafo. A ver quién lo encuentra primero, por favor. Último párrafo del artículo 90. ¿Es el que dice límites para prestaciones de previsión social? Ajá. Dice, la exención aplicable a los ingresos obtenidos por concepto de prestaciones de previsión social se limitará cuando la suma de los ingresos por la prestación de servicios personales. Perdona, ese es el penúltimo párrafo, Dani, el que sigue. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable tratándose de jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, pensiones vitalicias, indemnizaciones por riesgo de trabajo o enfermedades que se concedan de acuerdo con las leyes, contratos colectivos de trabajo o contratos ley, reembolsos de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral, concedidos de manera general de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo, seguros de gastos médicos, seguros de vida y fondos de ahorro, siempre que se reúnan los requisitos establecidos en las fracciones 11 y 21 del artículo 27 de esta ley, aun cuando quien otorgue dichas prestaciones de previsión social no sean contribuyente del impuesto establecido en esta ley. Ahí tenemos la salida. Una, así rápida, pensión vitalicia. Muchos dan lo que llaman haberes de retiro. Pero los haberes de retiro tienen el problema de que me los pueden objetar porque me los van a dar cuando me retire, no antes. Y sin embargo, yo puedo pedir préstamos contra mi saldo en los haberes de retiro de la previsión social de mi cooperativa. Les pregunto de nuevo, ¿esos préstamos sobre mi saldo
en los saberes de retiro que constituyan la cooperativa, ¿qué carácter fiscal tiene? ¿Exento, grabado o no objeto? Según yo, son no objeto, profesor. Ningún préstamo es objeto, es ingreso, objeto de la ley. O al revés. Correcto. Todos los préstamos son ingresos no objeto. Entonces, ya vimos todas las posibilidades. Lo que tenemos que hacer es organizar y operar de forma adecuada nuestro fondo de previsión social. Cumplir con el requisito de generalidad, que no se vale que nada más unos tengan y otros no. Y tener en cuenta todos estos puntos para minimizar el riesgo. ¿Sale? Siguiente fracción. ¿Quién estaba leyendo? Dani. Sí, fracción séptima. Áreas de trabajo que vayan a crearse y reglas para su funcionamiento, y en particular de la de educación cooperativa en los términos del artículo 47 de esta ley. Este es otro que no cumplen las cooperativas chafas. El señalamiento de las áreas de trabajo. Tenemos almacén, administración, contabilidad, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, dirección general, mantenimiento, manufactura, transporte. Todas esas áreas de trabajo se tienen que estar señaladas en los estatutos. Yo les decía en una ocasión, le di un curso de fideicomiso a los auditores del búnker de ahí de Avenida Hidalgo, los auditores de grandes contribuyentes, que fueron los que llevaron a cabo la diligencia con todo y ejército y todo, si se acuerdan ustedes, en este despacho de Santa Fe, que por cierto es filial o es una decisión del licenciado Castro, que se llama Álvarez Puga, ¿sí? Y a partir de ahí satanizaron a las cooperativas. Y yo les decía a los auditores, oigan, ¿por qué tenemos que pagar justos por pecadores? Simplemente pidan los estatutos de la cooperativa y ahí van a encontrar que no cumplen con esta y esta y esta y esta y esta fracción del 16 de la ley de cooperativas, y con eso se los ejecutan, las declaran nulas y ¡zas! Vámonos. Pero no les interesa oír ese tipo de razones. Sin embargo, ya ven que sí se puede. ¿Sabes? Ahí está otra forma de asociarnos con nuestros trabajadores. Luego tenemos a las personas morales no lucrativas, que no es fácil, ¿eh? Primero están los sindicatos obreros. Y ahora podríamos hablar hasta los no obreros. Los sindicatos de los trabajadores bancarios, los sindicatos de los empleados del gobierno federal, los del gobierno local, los del gobierno municipal. Todos tienen el derecho a sindicalizarse. Se necesitan solamente 20 personas para formar un sindicato. 20.
Y los sindicatos pueden otorgarles beneficios a sus afiliados. Y esos beneficios, que se denominan beneficios sindicales, son otra vez ingresos no objeto. De la misma forma en que los trabajadores pueden sindicalizarse, los patrones también, a través de las llamadas asociaciones patronales. Es el mismo derecho a agruparse en defensa de sus intereses. ¿Ok? Ahí están las cámaras, los colegios, etcétera, etcétera, ¿no? Las instituciones de asistencia o de beneficencia, todos los que están en título tercero. ¿Vale? Dentro de donde están, por supuesto, escuelas constituidas como asociaciones civiles que proporcionan educación. El problema de estas es cómo sacar los recursos a los socios de la asociación civil. Solamente hay una forma, que es por sueldos y salarios. Pero está mejor que en una SA, ¿eh? En una SA no tenemos forma de remunerar a los accionistas que trabajan en la empresa más que con salario, que es una contradicción, porque los accionistas no pueden tener una relación laboral con la empresa, porque son los que toman las decisiones. Y sin embargo, hay un montón de casos donde se da de alta en el Seguro Social topado a los accionistas de una empresa, a los socios, y el Seguro Social los acepta. Ah, pero si el administrador único de la empresa es contratado, hablo de un empleado, va a solicitar su alta en el Seguro Social, no se la admiten. Porque el Seguro Social equivocadamente piensa que el que toma las decisiones en una sociedad es el administrador y no la asamblea de socios. Y entonces los remuneran por salarios topados y con su respectivo gravamen, o sea, la retención. ¿Sabes? Ahí están todos los de título 3, que para efectos de planeación no hay mucho chance, porque yo creo que caeríamos en simulaciones. Como por ejemplo las becas, una asociación civil que otorgue becas, no tenemos planeación ahí. Es no contribuyente, pero no nos sirve. Una asociación de colonos tampoco. Etcétera, etcétera. ¿Sale? Ahora, hablando de planeación y hablando de nuestra gente que nos aporta trabajo, hay una serie de compensaciones que se les pueden otorgar, que se traducen en ingresos sin costo fiscal y sin costo social, ¿sí? De los que no integran salario, ¿sí? Entonces, estas son las llamadas compensaciones a ejecutivos. ¿Qué les puedo dar a mis empleados que no integre salario? Primero,
y que les represente una utilidad. El objetivo de estas compensaciones es darles no solo a los profesionales, sino a los diferentes sectores de una empresa ingresos desgravados. Y aquí la planeación tiene que ser muy cuidadosa. Dirán ustedes, tenemos que no integran salario los bonos de despensa, los bonos de gasolina, Premios de puntualidad. premios de puntualidad y asistencia. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y ahí se acabó? Bono por rendimiento. La alimentación. La alimentación con ciertas características, ojo. Bonos de rendimiento, dice Víctor. A ver, como por ejemplo, ¿cuáles? Hay empresas que dan cierto importe de bono, por concepto de bono, cada X tiempo. Ajá. Dice Eduardo que Perdón, no, bueno, en este caso yo tenía entendido que nada más los únicos premios o bonos que entran, y de hecho están topados al 10% del salario base de cotización, es el bono de puntualidad de asistencia, como lo marca la ley de seguro social. Podría ser previsión social y, bueno, ahí obviamente apegarse al artículo 8, quinto párrafo, donde se busque, sean pagos que no estén condicionados a un trabajo y sean a beneficio del trabajador o de su familia. Pueden por ser qué? becas para sus hijos. Ya. Ok, perdóname, sí. Perdón. Disculpa, adelante. Sí, o sea, pueden ser becas para sus hijos, apoyos de seguros de función, no sé, previsión social que no esté sujeta a o no esté condicionada a un trabajo. Está bien, pero eso tiene tope. Pasaría lo mismo que con la previsión social de la cooperativa. Tienes el problema de los topes, ¿sí? Pero el concepto que manejó Víctor, fíjate, son bonos de productividad. Y yo voy a agregar otro concepto, bonos de competitividad.